Ok, buenas noches nuevamente. Ya hay 20 personas. Ok, chicos, estoy compartiendo mi pantalla. Ya, pero igual que todos estén bien de salud. Nada, a seguirse cuidando. No hay que bajar los brazos. Hoy estamos jueves, acercándonos al fin de semana por fin. A ver, vamos a ver qué hay. Ya, ¿qué vamos a ver hoy día? Las famosas tablas e índices. Quizá el concepto o los conceptos más usados cuando se habla de una base de datos cualquiera. ¿Okay? ¿Qué vamos a ver? El término de unidad. El alumno implementa los principales tipos de objetos que aseguran el buen rendimiento del servidor y consistencia de la información, usando sentencias DDL del lenguaje SQL. Un favor, lo digo al comienzo de la clase. Necesito que estén atentos a lo que se va a exponer. Traten de no ausentarse, por favor, porque voy a hacer preguntas. ¿Ya? Ok. Objetivos. Definir las reglas para el correcto nombramiento de los objetos en Oracle. Cuando digo correcto nombramiento, ¿cómo los voy a llamar? Su nombre. ¿Ya? Definir una tabla a través de la creación, eliminación y truncado de la información. Definir los tipos de índice y las principales ventajas. Crear, mover y eliminar índices. ¿Okay? Vamos con el tema 1. Nombramiento de los objetos o nombre de los objetos. ¿Cómo es? Ok. La longitud de los nombres deben ser de 1 a 30 bytes, con estas excepciones. Nombres de base de datos están limitados a 8 bytes. Nombre de database links o enlace de base de datos, que es la traducción, pueden tener como longitud hasta 128 bytes. ¿Ya? Ahora, eso es, hasta la versión 12.2, porque a partir de la versión 12.2 ya podemos tener nombres de objetos en bases de datos Oracle mayores a 30 caracteres. ¿Ya? Antes no. ¿Sí? Los nombres sin comillas pueden no ser palabras reservadas de Oracle. ¿Ya? Los nombres sin comillas pueden no ser palabras reservadas de Oracle. Y los nombres sin comillas deben comenzar con un carácter alfabético del juego de caracteres de la base de datos. Además, nombre con comillas no son recomendados. Profesor, ¿qué cosa es una palabra reservada de Oracle? Puede ser table, index, etc. ¿Ya? Los nombres sin comillas deben comenzar con un carácter alfabético del juego de caracteres de la base de datos. Pregunta. Pregunta. Señor Jonathan Jara, buenas noches. Jonathan, buenas noches. Un favor. ¿Qué crees tú que me refiero cuando digo juego de caracteres de la base de datos? Lo que está en amarillo. ¿A qué crees que me refiero? ¿Qué significa? ¿Qué es? Noche, profesor. Aquellos caracteres que están registrados en el sistema. No está mal. Registrados en el sistema. Ok, no, no está mal. No es la respuesta correcta, pero tampoco está del todo mal. Gracias. A ver, señor Hiro Makuri, buenas noches. Creo que no está el señor Makuri. Ok, a ver, la señorita Jacqueline Fabiola Riche, o Ritze, perdón. Buenas noches.
Buenas noches, profesor. Jacqueline, ¿y para ti qué es lo que podría yo, digamos, estarme refiriendo cuando digo juego de caracteres de la base de datos? ¿A qué crees que se refiere? A los caracteres que se pueden almacenar. Ok, sí, digamos que está un poquito más acercándose al concepto que les voy a dar. Gracias, Jacqueline. Ok, chicos, gracias por su respuesta a ambos. En realidad, sí, son los juegos de caracteres que una base de datos me permite almacenar en ella. Profesor, ¿cómo es eso? Ya pues, de la A a la Z, números. No, no es tampoco del todo cierto. Esos son caracteres del idioma español, ¿no? Si yo le pongo un juego de caracteres que tiene un código, varios códigos, digamos juego de caracteres A, por ejemplo, este juego de caracteres A, que en realidad tiene otro nombre, ¿ya? Solamente me permite caracteres del idioma español, o sea, me va a incluir la ñ, por ejemplo, ¿no? Quizá en una base de datos que tenga un juego de caracteres americano, llámese USA, no se va a permitir el ingreso de esta ñ, ¿no? Los juegos de caracteres son como, véanlo así, ¿no? Digamos, estoy diciendo, no me acuerdo quién contiene a quién, pero si yo digo que este es el español, yo puedo decir que hay un juego de caracteres acá mucho más grande que incluye el español y además otros. Puedo decir también que hay otro juego de caracteres más grande que incluye el español, que incluye, por ejemplo, el ruso, que incluye también el portugués, etcétera. O puede haber un juego de caracteres más grande, ¿no? Que involucre estos tres idiomas y además el coreano, por ejemplo, ¿ya? Este juego de caracteres nosotros lo configuramos al momento de instalar nuestra base de datos. Cuando nosotros hemos instalado nuestra base de datos, el juego de caracteres lo colocamos allí. Por defecto, toma el juego de caracteres del servidor en donde tú estás instalando. ¿Ok? Ok, profesor, está perfecto. Comprendan, por favor, también que si yo le pongo este juego de caracteres, mi base de datos va a tener un cierto tamaño. Si le pongo un juego de caracteres que me puede incluir mayor cantidad de caracteres, por ejemplo, del idioma japonés también, aparte del español, mi base de datos va a crecer un poco más, ¿ya? Y así sucesivamente. Mientras mayor sea el juego de caracteres, es decir, que involucre la capacidad de almacenar mayores caracteres, no solamente de un idioma, sino también de otros, mi base de datos va a crecer un poco más, ¿correcto? Entonces, un caso muy puntual. Yo tuve un cliente, yo tuve un cliente que existió hasta la pandemia. ¿Por qué? Estos señores eran una empresa de turismo externo y no ofrecían paquetes vacacionales ni turísticos a, a personas que radicábamos acá en el Perú, sino solamente se enfocaban en personas que estaban fuera de nuestro país para mostrarles las bondades que tenemos acá interna, ¿no? Entonces, está bien, tú no vas a tener ningún problema. Un momento, Ronald, ahorita voy contigo, gracias por la pregunta. Eh, un, un, entonces, tú no vas a tener ningún problema si te diriges a este lado de América, América del Sur, donde tú tienes idioma español. Pero si tienes que hablar con portugueses, con rusos, con coreanos, con japoneses y otras lenguas, entonces allí ocurre un problema. ¿Qué pasaba? Esta tenía un pool de más de 100 personas que eran nativas de otros países también, los cuales estas personas se comunicaban con los posibles clientes de esta empresa. Entonces ellos tenían que registrar todo en un sistema. Cuando yo llegué a esa empresa, porque fui consultor, tenían solamente el almacenamiento de juego de caracteres del español. Por lo tanto, no podían almacenar en la base de datos lo que decía, por ejemplo, un ruso, lo que decía un portugués, lo que decía un coreano. ¿Por qué? Porque obviamente no existía eso. No existía, no había manera de guardarlo. Entonces, no sé cómo lo guardaban antes, pero se vio la necesidad de cambiar el juego de caracteres en la base de datos. Bueno, eso no se puede hacer, en la versión 11 no se puede hacer. Entiendo que en la versión 12.2 ya se puede hacer. Antes, la única manera de cambiar el juego de caracteres era reinstalando tu base de datos desde cero.
A partir de la 12.2, si no me equivoco, ya se puede hacer sin necesidad de reinstalar. Entonces, tuvimos que instalar otro servidor, Oracle base de datos, conectar estas dos bases de datos mediante un enlace de base de datos o un DB-Link y llevar las 2 o 3 tablas que permitían almacenar este juego de caracteres que permitía, valga la redundancia, almacenar caracteres portugués, coreano, japonés, whatever. ¿Ok? Eso se da, eso es de la vida real, así que no los estoy palabreando como se dice. Ronald pregunta, profe, ¿hay algún riesgo si involucro mucho juego de caracteres en la base de datos? No, no hay ningún riesgo, Ronald. La base de datos está preparada para eso. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que, por ejemplo, si tú declaras una tabla con 2 campos, por ejemplo, con un varchar 2, no sé, pues con cierta longitud, en el idioma, en un juego de caracteres nada más que te permite un solo idioma, por ejemplo el español, te va a almacenar esta parte. Pero si tu juego de caracteres es uno que puede soportar mucho más caracteres, entonces lo que normalmente te ocupa acá, te puede ocupar por acá, ¿no? Hasta acá. Entonces, el almacenamiento de tus caracteres ya va a ocupar mayor espacio. Por lo tanto, tu base de datos va a ser más grande cuando tenga un juego de caracteres que involucre mayores caracteres. ¿Okay? Pero riesgo no hay problema ahí. Ok, una pregunta más. Señor Rodrigo Castro, buenas noches. Ok, Rodrigo Castro no está. Señorita Teresa de Jesús Flores, buenas noches. Buenas noches, profesor. Señorita Teresa, una pregunta. Sobre el último punto, nombre con comillas no son recomendados. ¿Qué me puedes comentar al respecto? ¿Por qué crees que no son recomendados? Vamos a aprender hoy día, pero igual quiero, por favor, escucharlos. Cuénteme. Bueno, creo que por general no se acostumbra a poner comillas. Solamente, aparte son carácter especial. No. Ya. Ok, Teresa, muchas gracias. Señorita Lucero, buenas noches, adelante. Buenas noches, sí, profesor. Bueno, yo creo que es porque cuando se hace la búsqueda por queries se tiene que hacer por medio de comillas. Entonces, que le agreguemos comilla a un nombre así puede generar algún tipo de interferencia. Pero esa es la idea que tengo. Ok, no está mal, está, digamos, como se dice, tibia. Sí, tiene cierta razón. En realidad lo que quiere decir acá es que no creen un objeto, llámese tabla, índice o cualquier objeto en la base de datos, con comillas dobles. O sea, no es recomendable. Ojo con la palabra, no es recomendable. Yo no digo que no se pueda hacer. Se puede hacer, pero no se debe hacer. ¿Por qué? Porque yo creo una tabla en minúscula y la va a crear con este nombre, tal cual. O sea, doble A con minúscula. Cuando ustedes crean una tabla, un índice o un objeto en la base de datos, ustedes lo pueden crear, pueden hacer la instrucción en mayúscula o en minúscula sin ningún problema. ¿Ya? O sea, yo puedo poner en la creación de una tabla, create table hola, ¿no? O también puedo poner create table hola, ¿no? Imaginemos que está acá, punto y coma, y crea. En el diccionario de datos va a estar así, en mayúscula. Cuando ustedes hagan la búsqueda, where, table, name, igual, vamos a poner la tabla, vamos a poner así, hola. Y él va a encontrar el objeto. Pero si ustedes crean la tabla así, perdón, con
con comillas dobles, en el diccionario de datos se va a abordar con minúscula. Y como ustedes creen que todos los seres que han pisado esa base de datos lo ha creado de manera normal, obviamente de manera que recomienda el fabricante, cuando ustedes hagan esta búsqueda nunca lo van a encontrar. Entonces, ustedes van a tener que buscar también en minúscula. ¿Mm? Eso no se estila hacer, eso no se debe de hacer, ¿ya? No deben de crear objetos con comillas dobles, porque lo toma exactamente igual. Es más, tú pudieras acá darle un espacio y generar eso. Y el nombre de tu tabla va a ser exactamente igual, inclusive con el espacio en blanco. Cuando lo quieras buscar, olvídate, va a ser muy difícil que tú lo encuentres si eres el DBA o la DBA de la base de datos. ¿Ok? Eso pasa, eso me ha pasado a mí un par de veces. Alguien creó un objeto, un mundo para encontrar el objeto, pero bueno, al final se encontró, ¿no? Ojo con la palabrita, no son recomendados. Si se puede hacer, no se debe hacer. ¿Ok? Listo. Seguimos con este nombre de los objetos. Los nombres sin comillas pueden contener solo alfanuméricos del conjunto de caracteres de tu base de datos naturalmente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, mi base de datos con el conjunto de caracteres del idioma español, no voy a pretender colocar un carácter japonés, ¿ya? Raya abajo o underscore, el signo dólar esa, ¿ya? El signo Michi. Todos esos caracteres pueden formar parte del nombre de un objeto en la base de datos. Dos objetos no pueden tener el mismo nombre dentro del mismo esquema, ¿ya? ¿A qué me refiero acá? A esto. Yo tengo mi base de datos. Yo tengo mi base de datos acá, ¿ok? Y tengo dos esquemas. Los esquemas A y el esquema A va a tener una tabla T1. ¿Ya? Creo que debí cambiar la pluma. Bueno, y el esquema B puede tener una tabla T1. Esto es esquema o usuario, ¿ya? Esquema o usuario. Dentro de la base de datos, dos objetos pueden pertenecer a diferentes esquemas y está correcto. Como pertenece a diferentes esquemas, pueden tener el mismo nombre. Perfecto. Sin embargo, si a mí se me ocurre crear acá un índice llamado T1 en el esquema B, me va a dar un error. No te lo permite crear, ¿ya? Por eso dice, dos objetos no pueden tener el mismo nombre dentro del mismo esquema. Ojo, no dice dos tablas solamente, dice dos objetos. O sea, puedo tener, como les pongo en el ejemplo, puedo tener acá una tabla y puedo tener un índice. ¿Ok? La cosa es que dos objetos en el mismo esquema no pueden tener el mismo nombre. ¿Ya? Si tengo un objeto en el esquema A llamado T1 y tengo otro objeto en el esquema B llamado T1, eso sí se puede hacer. ¿Ya? No hay problema. Prosigo. Los tipos de datos en las tablas, algunos ya casi los conocemos, ¿no? Es el char, ¿no? El varchar 2, el date y el number. ¿Ok? Vamos con las preguntas. Señorita Melissa Bravo, buenas noches. Señorita Bravo. Creo que voy a tomar lista antes de que termine la sesión. Ok. Señor Iván Gamboa, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Iván, una pregunta. Si yo, por ejemplo, te estoy creando una tabla y estoy creando campos de tipo carácter,
¿no? Nombre, apellido, por ejemplo. Ujú. Y yo te digo, y aquí va la pregunta, ¿cuál de los dos tipos de dato me recomendarías tú colocar? ¿Char o varchar 2? ¿Y por qué? Mm, es de tipo carácter, ¿no? O sea, mm, Ambos son de tipo carácter. Ambos me pueden almacenar el texto, ¿no? Pero de ambos, ¿cuál de los dos me recomendarías tú y por qué? Para un campo nombre, para un campo apellido. el varchar 2, quizás. Ok, ¿por qué? Bueno, No por es lo que tan... entiendo, dice que es un tamaño variable, ¿no? Ah, De caracteres. En cambio, el otro, si mi inglés no falla, es fixed length, significa creo un tamaño fijo. Pero como puede ser nombres y todo eso, los nombres varían de tamaño, ¿no? es correcto, Iván. Sí, correcto. Muchas gracias. Ok, sí. En verdad la recomendación de Iván está correcta. Sería varchar 2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un tipo de dato variable. Por ejemplo, si yo declaro un campo nombre y el campo nombre le pongo char de 100, él me va a reservar 100, imagínense, 100 celdas, ¿ya? Si mi nombre solamente o el valor que voy a colocar en ese campo tiene 5 caracteres, voy a estar desperdiciando 95 celdas. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato fijo. Sin embargo, así es, Jair. Sin embargo, si yo declaro este campo o lo hubiese declarado con varchar 2 y la misma longitud, en este caso 100, y yo coloco el nombre César, por ejemplo, esos 95 celdas que sobraban cuando era el tipo de dato char, dado que el varchar 2 es dinámico, imaginemos que desaparecen o se adecua al tamaño de la cadena de caracteres que se ha ingresado. O sea, no estoy desperdiciando. Por eso es que el varchar 2 es dinámico y es más recomendable que el char. ¿Ok? El date y el number, ¿no? A ver, pregunta. Señor Alexis Campos, buenas noches. Tampoco está, creo que el señor Campos. A ver, señor, acá está. Ronald Werrems, buenas noches. No hay nadie. A ver, señorita Vanessa Alvarado, buenas noches. Vanessa, una pregunta. Yo estoy colocando en la parte inferior izquierda una declaración, en todo caso, de un campo X de tipo number 5,2. ¿Ok? Yo te pregunto, ¿cuántos enteros y cuántos decimales me permitirá almacenar esta longitud de tipo number? Sí, profesor, serían 5 enteros con 2 decimales, por lo que entiendo. O bueno, lo creo yo. Ok, ok, Vanessa, gracias. Ujú. A ver, chicos, cuando ustedes tengan esa declaración, la van a ver muy seguido, lo que ustedes tienen acá y la manera de calcular los enteros y decimales es la siguiente.
Ustedes tienen que restar el 5 en este caso menos el 2. Y es la cantidad de enteros que me va a permitir almacenar ese campo. El coma 2, en este caso el número 2, que es el número que está hacia la derecha, sí es un número fijo y es el número que me permitirá almacenar los decimales. En este caso, esta declaración me permite almacenar 3 enteros y 2 decimales. ¿Ok? No se olviden, hacer la resta me permitirá almacenar la cantidad de enteros que, que he declarado, ¿no? ¿Ok? Ok, vamos por acá. Otros tipos de datos, ¿no? Tenemos el bfile, tenemos el binary float, el bloat, el clog, el float. Hay acá varios tipos de datos. Hay varios tipos de datos que son tipos de datos, por ejemplo, binarios, ¿no? El blob, el clog, el long no es binario. ¿Qué más tenemos por acá? El nclub, ¿no? Estos dos tipos de datos, cuando ustedes tienen, por ejemplo, tipos de datos que ya, que no necesariamente son de su juego de caracteres original, deben de declarar, en lugar de char, en echar, en lugar de self, en self. Ya empiezan normalmente con la letra N, ¿sí? Este @id es un tipo de dato que va a almacenar la dirección física de cada fila de una tabla. Ustedes saben que las tablas tienen filas y estas filas en Oracle tienen una dirección física. Esa dirección física, que es un número entre 15 y 20 caracteres, números y letras, se llama @id. El campo timestamp me permite almacenar fecha, hora, segundo, milisegundo, en algunas ocasiones hasta time zone, ¿ok? Bueno, y algunos otros más, ¿no? Esos son otros tipos de datos para que más o menos se haga una idea. Y ahora vamos a pasar ya a lo que es la creación de una tabla, ¿ok? En la creación de una tabla vemos la sintaxis, no es difícil. Create table y acá coloco el table name, ¿correcto? Pongo la columna, el tipo de dato, el nombre de la columna obviamente, y voy a escoger entre null y not null. Eso me va a permitir ingresar nulos o no. La coma separa la declaración de un campo de otro campo. Column 2 y seguimos con esta declaración. Hasta llegar al final y colocar table space, el nombre del table space. Pregunta. Pregunta, señor Nicolás Salas, buenas noches. Ajá, ese profesor me escucha. Sí, perfecto. Nicolás, una pregunta. ¿El table space es un elemento físico o lógico? Una. Eso ya lo hemos visto. Creo que Dos. es lógico, si no me equivoco. Correcto, correcto. Lógico. Lóxico. Listo, Nicolás. Gracias. Esta instrucción, muchachos, es opcional, como dice acá. ¿Ya? Y se usa para crear la tabla en un table space diferente al asignado por defecto al usuario. Sepan ustedes que cada vez que en una base de datos Oracle se crea un table space, por defecto se le asigna el table space llamado users. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, estás creando un usuario y no quieres asignarle ese user, le puedes asignar el table space que tú crees que, por ejemplo, se llame letra A. Ya sabemos cómo que el table space, ya hemos hablado sobre eso. Hemos hecho esa sesión, ¿no? Y le asignas directamente. ¿Ya? Eso es lo que se quiere decir acá en esta instrucción de la tabla. En caso, por ejemplo, tú tengas otros table space, ¿no? Tienes users, tienes A, tienes B, tienes C. Si tú quieres crear esta tabla en el table space C, ya acá lo tienes que especificar, va a ir por acá. Si tú no le colocas
esta instrucción y el punto y coma lo colocas acá, se va a crear la tabla en el table space asignado por defecto al usuario. ¿Sí? Que puede ser A, B o C user, no lo sé. Pero el table space por defecto asignado al usuario. Allí se crea. Si es que yo no coloco esta instrucción. ¿Ok? A eso voy. En el ejemplo, estamos viendo la creación de una tabla Employees 2. ¿No? La tabla Employees 2 tiene muchos campos. Está siendo declarada en un caso, bueno, en varios casos, por number, por tipo de dato carácter. Acá, hire date, en español significa fecha de contratación. Esta fecha de contratación es de tipo date y tú le puedes decir que el valor por defecto que se ingrese en este campo va a ser la fecha en la cual te encuentres ahorita. Por ejemplo, si yo mañana estoy creando un registro para un usuario nuevo, me va a colocar la fecha de mañana. Si pasado lo hago, me coloca sin necesidad que yo le coloque algo como referencia para su ingreso. ¿Ok? Pregunta abierta para cualquiera. Create Table HR Employees. La primera pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo no le coloco este HR punto y coloco Create Table Employees 2? ¿Dónde o a quién va a pertenecer esa tabla? Pregunta abierta. ¿Podrías completar la respuesta, Jonathan? Al de usuario actual, ¿qué cosa? Complétala, parafraseala. No está mal lo que has dicho, pero yo no la consideraría como una respuesta totalmente válida si es que hago la pregunta en una práctica. No está mal, pero parafraseala. Al usuario logueado al ingresar, en nuestro caso es el SIS. Correcto, correcto. Gracias, Jonathan. Jonathan Jara, a ver un ratito. Es correcto, ¿ya? La tabla va a pertenecer al usuario que ejecutó esta instrucción. Si no le coloco ningún esquema acá, ¿no? Si es sys, como dice Jonathan, va a crearse en el esquema sys. Si es HR, va a crearse en el esquema HR. ¿Ya? ¿Qué pasa? En cambio, como está así, acá, ¿no? Si yo ingreso con sys, y ya sabemos con sys es el dueño y señor del diccionario de datos. Y tiene permiso sobre todo. Y ejecuto con sys esta instrucción, naturalmente la tabla employees 2 se va a crear o va a pertenecer, mejor dicho, al esquema HR, porque lo estoy especificando allí. Eso es un esquema, es decir, el usuario o el esquema HR va a tener o le va a pertenecer la tabla employees 2. ¿Ok? Pregunta abierta. ¿En qué table space se va a crear esa tabla?
No, 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 Yair, no es así. En realidad, bueno, a ver, ¿alguien más? A ver, no, Martín, ¿alguien más? Ojo, la instrucción como está, create table hr.employees 2 y todo eso. No, no, Francesco. Muy bien, en realidad va a crearse en el table space, por defecto, el cual tiene asignado el usuario HR. Si el table space por defecto es A del usuario HR, lo va a crear en A. Si es users, lo va a crear en users. Si es Pepito, lo va a crear en el table space Pepito. Ese table space tiene que ser el table space por defecto, asignado al usuario HR. Allí lo va a crear. ¿Ok? No se olviden de esto, que ya lo habíamos dicho. Se utiliza para crear la tabla en un table space diferente al asignado. Acá es al revés, ¿no? Pero obviamente si no le coloco nada, se va a crear en el table space asignado. Por defecto. Ojo, esa es la respuesta. ¿Dónde se guarda la data? En realidad acá es la metadata de la tabla, porque la data de la tabla la guarda la tabla. Dentro de la tabla hay información. ¿Dónde es que yo puedo guardar la data, la metadata, mejor dicho, la tabla? Se guarda en el diccionario de datos. En este caso estamos haciendo la consulta a una vista llamada DBA extensa. Acuérdense de ese término. ¿Cómo era la palabrita que les hacía acordar la estructura, la arquitectura de almacenamiento? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan de la palabrita? Best, ¿no? Best. Bloque, extend, segmento y table space. Acuérdense. Creo que les voy a tomar eso. Selecciono 3 campos de esta tabla, o de esta vista, perdónenme, where owner sea HR y el segmento sea employees 2. ¿Por qué pongo segmento y no table name? ¿Quién me dice? ¿Por qué pongo segmento y no pongo table name? Hay 2 respuestas para esa pregunta. Es correcto, Jonathan. Es correcto. Porque la tabla, ya se los había dicho, la tabla, tanto como el índice, son segmentos. ¿Ok? La otra respuesta es la siguiente. Porque en esta vista no existe el campo table name. Lo que existe es segment type y segment name, ¿no? Entonces hacemos el query y nos da esta información, ¿no? Esta información es la metadata. Dice el extend, en este caso employees 2, tiene 8 bloques, block ID 200 y file ID. Ojo, cada objeto en la base de datos tiene un ID, ¿ya? Como un código único. Y en este caso, este segmento tiene un ID 5, ¿ya? ¿Cómo elimino una tabla? Ojo, al eliminar una tabla, ¿qué cosa? Eliminamos datos, estructura, triggers
índices correspondientes, privilegios asociados al objeto. ¿Ya? Las cláusulas opcionales, cuando yo ejecuto el drop table, que es la sentencia para eliminar la tabla, son dos: cascade constraints y purge. La primera me va a eliminar las restricciones dependientes de integridad referencial. ¿Ok? Es decir, si esta tabla está conectada a otra mediante una llave, no le va a importar y va también a eliminar esos constraints, ya esas restricciones. La siguiente es purge o purgar. No es posible el flashback. No pasa por la papelera de reciclaje. Efectivamente, chicos y chicas, Oracle también cuenta con su papelera de reciclaje. ¿Qué me permite hacer este purge? Que no pase por la papelera de reciclaje y se elimine automáticamente, perdón, permanentemente. Es como cuando ustedes quieren borrar un archivo en Windows, le hacen Shift Delete para que no pase a la papelera. Es lo mismo. Ustedes, si quieren eliminar una tabla, le colocan purge, como está en la parte inferior del slide, y ese hr.employees2 se elimina permanentemente, completamente. ¿Ok? La sentencia drop table puede también obviar esto, con lo cual, lo que haría, ¿qué cosa sería? Eliminar qué tabla, la que le pertenece a quién. ¿Qué tabla eliminaría? Employees 2 perteneciente a quién. No necesariamente, Francesco. ¿Ok? En realidad, y pasa igual como cuando uno crea las tablas, ¿sí? Más o menos, Ronald. No, Ronald, no sería la respuesta. Lucero, estabas tibia, ¿ok? Es así. En realidad, y tal y como la creación de la tabla, perdónenme, vas a eliminar la tabla employees 2 que pertenece al usuario que está ejecutando esta instrucción. Si el usuario que ejecuta esta instrucción sin colocar el esquema es sys, va a eliminarlo. Si el usuario que ejecuta esta instrucción es hr sin colocar el esquema, va a eliminar la tabla employees 2 que le pertenece a su usuario. Si el usuario ejecuta esta instrucción, se llama pp, va a eliminar la tabla que le pertenece a Pepe. ¿Ok? Ojo, si no hay un esquema, va a hacer referencia al usuario que está ejecutando esa instrucción. No se olviden de eso. ¿Ok? Truncando una tabla. Hemos visto eliminación de una tabla y sabemos qué cosa implica eliminar una tabla. Datos, estructura, triggers, índices y los privilegios. Cuando trunco una tabla, no estoy eliminando datos. Perdónenme, perdón, borren eso. Truncando una tabla hace que sus filas de datos no estén disponibles y opcionalmente libere el espacio usado. Es decir, yo cuando trunco una tabla elimino los datos, mas no elimino su estructura. Es decir, dejo la tabla completamente vacía. La cáscara. ¿Ok? Ojo con eso. Elimino los datos, mas no la tabla, cuando trunco. No se generan datos undo y el comando ejecuta commit implícito por ser un comando DDL. Pregunta. Cuando hago un DML, ¿es necesario hacer commit? ¿Sí o no?
Chicos, claro que sí. Cuando hago un DML tengo que hacer un commit. Un DML es un insert, es un update, es un delete. Son operaciones que hago a la data. Cuando hago un DDL, Data Definition Language, no es necesario hacer el commit, porque ya está implícito. Continuamos. Cuando trunco una tabla, los índices correspondientes son truncados también. Las tablas que son referenciadas por llave foránea no pueden ser truncadas. Es decir, a diferencia del draw table, si yo trunco una tabla y esta está siendo referenciada por otra, me va a salir un error y me va a decir, tú no puedes hacer esto ahorita, porque hay objetos dependientes. Perdón, registros dependientes. Los triggers asociados a la sentencia delete no se disparan. ¿Ok? ¿Por qué dice delete? Profesor, el truncate me elimina los datos, pero yo también pudiera hacer un delete. Es correcto. Ambos comandos te permiten eliminar, si tú quieres, todos los registros. Mientras que haciendo el delete puedes hacer un where para filtrar solamente los registros que quieres eliminar. En el truncate no puedes hacer un where. Te vuelas todos los registros. Una diferencia. 2. Si tienes una tabla de millones de registros, una tabla muy grande, y quieres eliminar toda la data, yo te recomiendo hacer un truncate, porque el truncate va a ser más rápido que el delete. ¿Por qué? Por esto. Porque no genera dato undo. Por eso es más rápido. El truncate va a ser más rápido que el delete. ¿Por qué? Porque no genera dato undo. ¿Ya? Otra diferencia. Rapidez con respecto al truncate, con respecto al delete. Además, que el delete sí puede hacer filtros, pero en el truncate no, porque me vuelo toda la información. ¿Ah? Como obtengo información de las tablas mediante estas vistas, ¿sí? Que ya la vamos a ver en el ¿cómo se llama? En el laboratorio. Ok. Muchachos, denme por favor 30 segundos, un ratito. Listo. Ok. Ahora vamos a ver los índices. Pregunta rápida, puntual. Señor Franco Gregorini, buenas noches. Creo que Franco. Sí, profesor, Hola. buenas noches. Franco, ¿cómo estás? ¿En qué me puede ayudar un índice? ¿Qué cosa cree que es un índice con respecto a una tabla? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bueno, un índice, tengo entendido que es como un valor que le da a un row para como posición, una posición que le da a un row en la tabla. Correcto, correcto. No está mal, gracias. A ver, chicos, con respecto al índice, ya les voy a hacer al toque el ejemplo. Digamos que yo le digo a Franco y al señor Hiro Makuri, les doy un libro, y este libro no tiene un índice, ¿ok? Sí, Geraldo, específicamente eso, busque de consulta. Este libro no tiene ningún índice. Le digo, por favor, búsqueme el tema de las botellas de plástico. Este libro tiene, no sé, 1000 páginas. Lo que van a hacer sus compañeros es ir hoja por hoja a buscar el tema. Obviamente, se van a demorar la vida, ¿ya? Es lo mismo que hace una tabla. Cuando tú le mandas a buscar,
mediante un campo que, por ejemplo, no tiene índice. La tabla va a ir registro por registro. Normal si la tabla tiene 100 registros, pero si la tabla tiene 462 millones de registros o más, porque hay tablas así, se va a demorar un montón en devolver el resultado. Entonces, ¿en qué te ayuda el índice? Te va a ayudar igual, hagan la analogía al libro, en las búsquedas, para que las búsquedas sean más rápidas. Además, y lo coloco en el recuadro de la parte superior derecha, reduce las operaciones en disco, input-output, ¿ok? Entonces, para eso me ayuda el índice. La estructura, esta es una de los grafiquitos que les quiero mostrar. Lo que tiene el índice es lo siguiente, ¿no? Tiene, por ejemplo, este es el filtro que tú estás haciendo, este es el índice y esta es la tabla. La tabla tiene sus datos, como la has conformado así, y tiene un dato que es 22. Si tú estás ahorita indexando el campo key, va a entrar y hacer uso por el índice, obviamente. ¿El índice qué cosa tiene? Tiene solamente dos elementos, el key y un apuntador, ¿ya? El key obviamente es el valor también, como ven acá, 22 y acá tengo 22. Es el valor de la llave correspondiente al registro que está señalando. Miren la flechita en rojo. Y tiene también un apuntador. Este apuntador le dice al key que forma parte del índice, este 22 está en esta celda. De tal manera que cuando haga uso del índice, lo va a buscar acá, lo va a encontrar aquí y después en la tabla. Y le va a devolver, obviamente, la data como según tú creas conveniente. ¿Ok? Es así como funciona el índice. Gracias por su respuesta, chicos. Los tipos de índice son varios, ¿sí? En este caso, los que vamos a estudiar en esta clase son los siguientes. Vamos a estudiar los dos primeros, B-tree y bitmap, ¿ya? El índice B-tree es el conocidísimo por todos. Todo el mundo conoce el índice B-tree. Es el índice normal. El índice bitmap es un índice que solamente se va a usar cuando los campos tienen baja cardinalidad. Ya lo vamos a ver. Los índices basados en función son índices que pueden, por ejemplo, tener o formar, o que su estructura forma parte, una función forma parte de su estructura, perdón, ¿ya? Colocándole una función X. Y los índices basados en aplicaciones de dominio, ¿ya? Te van a permitir usar tablas externas. ¿Ya? Repito, vamos nosotros a estudiar los dos primeros nada más. ¿Ya? El índice B-tree, repito, el índice B-tree es el índice normal, el índice común y silvestre. ¿Ok? El índice como tal, y esto no solamente es en Oracle, tiene esta estructura. Esta es la estructura del índice. Una raíz o root, un branch o ramas y leaf u hojas. ¿Ok? Al final, en las leaf es donde se van a guardar, en este caso, estos valores y también se van a guardar las referencias a los datos. ¿Sí? Esto que está acá es la estructura. Apréndanse la estructura, no es difícil, ¿ya? Y esa es la principal con respecto al índice B-tree. Un ejemplo, por ejemplo, ese es cómo es que se ha organizado este índice, teniendo root, teniendo branch, teniendo leaf nodes y al final la data en físico. Tienes del 1 al 40, acá es del 1 al 20, 21 al 40, acá está mal porque sería del 1 al 10 sería acá. Y acá del 11 al 20. Y acá está bien porque es del 21 al 30 y del 31 al 40. Cada elemento del índice, independientemente de su nivel, tiene, digamos, apuntadores en ciertos datos, en ciertos casos, y en otros casos ya tiene la data. Al final, el leaf node es la que tiene la data. Estos son apuntadores nada más como referencia, ¿ya? 1 a 40 no la tengo acá. Del 1 al 40 me divido en dos, del 1 al 20 y del 21 al 40, y sigo dividiendo. Del 1 al 20, del 11 al 20, del 21 al 30 y del 31 al 40. Al final,
La data en física, obviamente, si acá digo del 1 al 20, voy a tener, perdón, del 1 al 10, acá lo voy a tener, del 11 al 20, del 21 al 30 y del 31 al 40. Esto no lo tienen que hacer ustedes, esto ya lo hace la base de datos, pero es la arquitectura, es cómo se maneja, cómo se estructura el índice, en este caso, índice Vitel. Otro ejemplo más, acá ya no se ve el root, no se ve la raíz. Sin embargo, esto nos quiere ayudar a entender un poco más cómo es que nosotros podemos aprender a saber, en todo caso, cómo es que se maneja o cómo es que estructura un índice. No necesariamente, acá por ejemplo en el nivel de los branch, tengo 4 hojas y no necesariamente cada hoja se distribuye, digamos, con la misma cantidad, perdón, cada branch se distribuye con la misma cantidad de hojas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que este branch ahí queda, ¿sí? Este branch seguramente porque tiene mucha data, tiene irregular data, tiene solamente esto que está acá, pero este señor tiene mucha data y por eso es que tiene 4 hojas. 1, 2, 3, 4, ¿no? Como verán, por ejemplo, tengo FHCAR aquí y acá tengo los valores correspondientes que están en esta parte inferior y el row ID que viene a ser el indicador o la dirección física de la fila. Todo eso tiene el if, ¿ves? Los valores y tiene su row ID en la parte superior, ¿ves? Obviamente valores que corresponden al branch al cual le pertenece, ¿no? Eso es lo que se tiene. El índice bitmap, la estructura índice bitmap, a diferencia del anterior, que está guardando el row ID, este señor se maneja con 0 y 1. Aquí está. Ya. Ese 0 y 1 son referencia para encontrar el dato. Y estos 0 y 1 también se van a ubicar acá, como ven los colorcitos, en los leaf o en las hojas. Igual que el anterior, las leaf o las hojas es quien finalmente maneja o tiene la data. ¿Ves? En la parte inferior tengo los leaf. En la parte inferior tengo tengo la data. Y acá también tengo la data, pero voy a hacer referencia ya no a row ID, sino a datos, a ceros y unos. Bitmap. Ok, pero ¿cómo es que funciona? A ver, un ejemplo claro. Yo tengo la tabla Customer y esta tabla Customer tiene, por ejemplo, el campo Customer Marital Status, Region, Gender e Income Level, ya que es un nivel de ingreso. El índice Bitmap lo que va a hacer es lo siguiente. Miren, el índice Bitmap se supone que está en este campo región o región. El índice Bitmap va a decir, ok, me están filtrando ahorita por la región East. Perfecto, voy a buscar en el primer registro East. Perdona, no te he entendido. Voy a buscar en el primer registro East es igual a East. Perfecto, sí. Marco 1. Check. El segundo registro East es igual a East. No, es igual a Central. Entonces le pongo 0. East es igual a West. No. Entonces le pongo 0. East es igual a West. No. Le pongo 0. East es igual a Central. No. ¿Es igual a Central? No. Le pongo 0, 0. Ahora, si filtro, por ejemplo, por Central, Central ¿es igual a East? No. 0. Central ¿es igual a Central? Sí. 1. Central, en la tercera, ¿es igual a West? No. ¿Es igual a West? No. ¿Es igual a Central? Sí. ¿Es igual a Central? Sí. Por eso 0, 0, 1, 1. Y si digo, por ejemplo, voy a decir West, voy a empezar a buscar. ¿West es igual a East? No. ¿Es igual a Central? Tampoco. ¿Es igual a West? Sí. ¿Es igual a West? Sí. ¿Es igual a Central? No. ¿Es igual a Central? No. 0, 0, 1, 1, 0, 0. Es así como el índice Bitmap puede validar los datos. ¿Ya? Repito, esto no lo hacen ustedes. Esto ya lo hace internamente el índice Bitmap. ¿Ok?
¿Ya? Ahora, y aquí viene la poderosa diferencia, ¿ya? Vamos a hacer una comparación entre los índices B3 y Bitmap, ¿ya? Y quiero que coloquen o que pongan demasiada atención a esto, ¿ah? ¿Cómo así, profesor? A ver, miren, ¿ah? B3 es recomendable para columnas de alta cardinalidad y Bitmap es recomendable para columnas de baja cardinalidad. Voy a abrir un Excel para poder explicarles. Denme, por favor, 30 segunditos. Mira, profesor, ¿qué cosa es alta cardinalidad y baja cardinalidad? Observen, yo tengo una tabla llamada persona, ¿ya? Y esta tabla llamada persona, imagínense que es la tabla persona de la RENIEC, ya DNI, y coloco nombre, apellido, y coloco departamento. Yo les pregunto, así, abiertamente, ¿cuántos DNI existirán en el Perú? Millones, ¿no? Millones, ¿ok? La otra pregunta es, ¿cuántos departamentos existirán en el Perú? Acuérdense primaria, ¿cuántos departamentos? Correcto, ya. 27, 24, no lo sé, pero no llegan a 30, ¿ok? ¿Qué campo? Correcto, Martín. ¿Qué campo creen ustedes que tiene, creen, digo, obviamente no espero la respuesta correcta porque todavía no se les ha enseñado, ¿qué campo creen ustedes que tiene mayor cardinalidad entre DNI y entre departamento? Mayor cardinalidad. A ver. Perfecto, chicos. Ok, van a entender el tema. Excelente. A ver, chicos, un campo tiene mayor cardinalidad cuando tiene más valores diferentes que otro. Es decir, si estamos hablando de que el DNI es único por poblador aquí en el Perú, digamos, ¿no? 20 millones, ¿ya? Entonces acá vamos a ver 20 millones de registros. Voy a tener un 10, voy a tener más este. Imagínense, por favor, imagínense que son millones. Voy a tener millones, pero van a ser diferentes. Imagínense que tenemos, no sé, 33 millones, ¿ya? Vamos a tener 33 millones de DNIs, o sea, vamos a tener 33 valores diferentes. Mientras que el departamento voy a tener 24. Acá puedo tener Lima, acá puedo tener Ica, acá puedo tener Lima, acá puedo tener Puno, acá puedo tener Cusco, acá puedo tener Cusco, acá Lima, etc. Pero voy a tener 24 valores diferentes, ¿no? Por lo tanto, el campo que tiene mayor cardinalidad o alta cardinalidad entre DNI y departamento es DNI. Y el campo que tiene baja cardinalidad
entre DNI y departamento es departamento, porque tiene menos valores diferentes que DNI. ¿Ok? Llévense ese concepto porque eso va a ser básico cuando nosotros estemos creando B-Tree y Bitmap. Ok, el B-Tree, que es el índice normal, es recomendable para columnas de alta cardinalidad, DNI. El Bitmap es recomendable para columnas de baja cardinalidad. Ya dijimos que puede ser departamento. El B-Tree, actualizaciones sobre las columnas claves no son costosas, mientras que el update sobre las columnas clave para los índices que tienen Bitmap, para las columnas que tienen índice Bitmap, sí son costosas. Ojo, ¿eh? En el caso del B-Tree es ineficiente para consultas que utilizan el predicado OR. En el caso del Bitmap es efectivo para consultas que utilizan el predicado OR. El B-Tree es usado en OLTP y el Bitmap es usado en un Data Warehouse. Esto no es mandatorio. Yo puedo tener, por ejemplo, un índice B-Tree también en Warehouse, como también puedo tener un índice Bitmap en un OLTP, pero esto es a nivel general. El último punto me refiero, ¿ya? Lo demás sí sucede, así que cuando tú coloques un índice o tengas la decisión, evalúa estos casos, ¿ya? No hay una receta para decirte, oye, esto es así, esto es así. ¿Ya? Depende también cómo tú estés. Sin embargo, estas diferencias son básicas, ¿ya? Son básicas. ¿Cómo es que puedo crear un índice? Estamos considerando crear índices sobre las columnas name y la columna región. ¿Qué tipo de índice es apropiado para las dos columnas? Un índice B-Tree es adecuado para una columna con muchos valores distintos o alta cardinalidad. Y un índice Bitmap es adecuado para columnas con pocos valores distintos. ¿Ok? ¿Cómo es que puedo crear un índice? Create index name on table column. Pongo el nombre de la columna, perdón, de la tabla, pongo columna, llega index name. Este de acá, como en el caso de la tabla, es opcional. ¿Ya? Si yo deseo crear un índice de tipo Bitmap, simple y llanamente le coloco Bitmap antes de la palabra index y voy a crear un índice de tipo Bitmap. Si no le coloco Bitmap, estoy creando un índice de tipo B-Tree. ¿Ya? Ojo con eso. Yo puedo poner tranquilamente, también puedo poner acá el esquema punto el nombre del índice. En la tabla también puedo poner el esquema punto el nombre de la tabla, ¿no? Puede ser así o puede ser con el esquema. Si no le coloco el esquema, allí va nuevamente la pregunta, la respuesta mejor dicho, el índice se va a crear en el esquema o dentro del usuario que está ejecutando esta instrucción. ¿Ok? Ejemplos de la creación de índice, en este caso B-Tree o Bitmap, se pueden ver en la pantalla. ¿No? En la parte superior estamos observando la creación de un índice llamado depth en la tabla HR Departments. Mira, el índice afecta a campo, puede afectar a uno o dos campos. Yo puedo crear un índice por dos campos también, ¿ya? En este caso, el índice va a estar sobre esta columna y va a ser creado en el Table Space Index 01. El Bitmap se va a llamar de esta manera, va a ser creado en la tabla hr.regions y este índice va a crearse sobre esta columna en el Table Space del mismo nombre. ¿Correcto? No hay problema ahí. Me equivoqué, profesor. He creado un índice en un Table Space que no debería yo de haber creado. Perfecto. Muévelo. ¿Cómo lo muevo? Alter index, el nombre del índice. Reveal Table Space, el nombre del Table Space destino. Ejemplo, alter index, el nombre del índice. Reveal Table Space Index 02. Nada más. Esto va a demorar dependiendo del tamaño del índice. Si es chiquitito, no demora nada. Si es grande, va a demorar. ¿Ok?
¿Cómo es que yo puedo recrear índices? Perdón, recrear índices, sí, correcto, online, ¿no? Ok, en ocasiones, por temas de mantenimiento, yo voy a requerir recrear el índice, ¿ya? ¿Por qué online? Porque no quiero apagar la base de datos ni tampoco quiero desconectar nada. ¿Cómo así? Puede tomar mucho tiempo si es una tabla muy grande. También lo que les dije. Cuando se requiera un índice, él mismo se bloquea y no permite ejecutar operaciones de ML. Pregunta. Señor José Luis Ayauca, buenas noches. Muy bien, creo que no está. Ok, José Luis, perdóname. Con respecto al punto 2, cuando se recrea un índice, él mismo se bloquea y no permite ejecutar operaciones de DML. Quiere decir que si yo ejecuto un alter table, ¿me va a permitir realizarlo? ¿Sí o no? Correcto, gracias José Luis. Claro, porque solamente estoy diciendo que bloquea DMLs. Oracle provee una forma de recrear índices sin bloquear operaciones de DML. ¿Cómo es esto? De esta manera. Alter index, nombre del índice, rebuild online. De esta manera recrea el índice sin necesidad de tener bloqueos. ¿Ok? Una operación, chicos, una operación que es normalmente tarea del DBA, cuando el índice está fragmentado, es el cual es. ¿Qué cosa es un índice fragmentado, profesor? Muy bien. Vamos a la pizarra y tenemos esto. Esto imagínense que es un disco duro. Esto que está acá es un disco duro y el disco duro tiene celdas. Imagínate que tú guardas, empiezas tu laptop nuevecita de cero y empiezas a guardar tu Word, tu Excel, tu PowerPoint, tu tesis, tus trabajos, bla, 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 bla. Todo bien bonito, ¿ya? Empiezas a borrar, a grabar, todo bien chévere. De ahí empiezas a eliminar, ¿no? Empiezas a eliminar el archivo, el otro archivo, y después empiezas a seguir grabando, ¿no? Empiezas a seguir grabando. La siguiente grabada no se va a guardar en estos en blanco, se va a guardar acá. Se va a seguir guardando acá. Por lo tanto, vas a tener espacio que estás desperdiciando en el disco. Esto que ven acá, estos espacios en blanco que pudieran ver y que existen por operaciones normales, en este caso el sistema operativo, también se da en el índice. Cada vez que tú eliminas datos, ya por A o B motivos también, se fragmenta. Esto que está acá es fragmentación de disco. El índice también se comporta de esa manera. El índice no graba todo parejito. Conforme avanza el tiempo, se va fragmentando y va teniendo espacios que no son usados lamentablemente como debería de ser. Eso es la fragmentación. Por eso les coloco el concepto acá. Cuando hay fragmentación, una de las operaciones recomendadas es hacer un cual es. ¿Qué significa el cual es? Mientras que en el disco nosotros hacemos una defragmentación para acomodar estos bloques que están en blanco y se corran, digamos, todo nuestro bloque de color verde, ¿ya? Y este parejito. En Oracle, para los índices, la tarea se llama cuál es. En el índice yo tengo, mira, before coalescing, tengo espacio desperdiciado. Al final, tengo que juntar, después de hacer obviamente el coalescing, tengo que juntar los espacios obviamente vacíos y conservar los espacios que están siendo ocupados, ¿no? Root, branch, leaf, esto se hace a nivel de las hojas. Leaf, no lo hacen ustedes, bueno, lo hacen ustedes, pero ejecutando esto. Alter index, el nombre del índice,
¿Cuál es? Punto y coma y se acabó. Internamente lo que hace es defragmentar. ¿No? ¿Por qué? Porque el índice estaba fragmentado. ¿Ok? Lo convierte de esto en esto. ¿Sí? Esa es la operación. ¿Ok? Vamos por acá nuevamente. Y, bueno, fragmentación, ¿no? Hay una operación también que a veces es necesario hacerla para saber si un índice está correcto, si está sin corrupción, ¿ya? Que no está corrupto el índice, simple y llanamente ejecutamos esa instrucción. La instrucción se llama Analyze Index, el nombre del índice, en este caso Orders, Region, ID, IDX, y le coloco Validate Structure. Ojo, al igual que en toda instrucción, yo puedo colocar acá el esquema, como también puedo no colocarlo. Señor Martín Agüero, buenas noches. Martín, una pregunta. Esa instrucción que estás viendo allí, tal y como está, yo te pregunto lo siguiente. ¿Qué índice va a ser afectado? ¿De quién? ¿De qué usuario? ¿De qué esquema? Ok, gracias. En realidad no es del usuario SIS. Recuerden la respuesta, por favor. Es del usuario que está ejecutando esa instrucción. Si el usuario que ustedes han hecho logón ha sido SIS, efectivamente va a afectar al índice que vemos en pantalla que le pertenece al usuario SIS. Si yo he hecho logón con el usuario HR, va a afectar, en este caso, al índice Orders, Region, ID, IDX, que le pudiera pertenecer a HR. Si yo hice logón con el usuario Pepe, va a afectar, y ejecuto esa instrucción obviamente, va a afectar al índice que se llama, que movemos en pantalla, que le pertenece al usuario o esquema Pepe. Ya recuerden la respuesta, por favor. Gracias. ¿Cómo es que elimino yo un índice? Un índice yo lo elimino de la manera que vamos ahí. Drop index, el nombre del índice. Drop index region name. ¿Sí? Punto y coma y se acabó. Y se acabó. ¿Ok? Sí, bueno, como en todos lados, también voy a repetir nuevamente. Puedes colocarle el nombre del esquema para eliminar un índice que pudiera no ser tuyo, ¿sí? Y bueno, si no le colocas un esquema, ya sabes que va a eliminar el índice de tu esquema siempre y cuando tengas este, ¿no? Si no lo tienes, no va a encontrar. Pero sí, ¿ok? De esta manera eliminas un índice. Ok, hay una tarea muy simpática que es la eliminación de índices que no se usan, ¿ya? ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, quizá tú tengas ahorita, seas dueño o seas un DBA y te piden, oye, elaborar un reporte. Entonces, un reporte anual. Tú ves que es necesario crear dos índices. Creas los índices, emites el reporte, te lo presentas y listo. Pero hoy día que estamos 21 de octubre del 2021, tú lo creaste y nunca más se volvió a usar porque nunca más te pidieron ese reporte. Ese índice está ocupando espacio en la base de datos o esos índices. Además, mientras una tabla tenga más índices, lo que va a hacer es crear contención en la tabla. Es decir,
cuando se hagan las búsquedas, no solamente por uno, sino por varios usuarios, va a demorarse un poco más. ¿Ok? Entonces, ocupa espacio y además produce contención en la tabla. Hay muchas empresas y a mí me ha pasado, yo lo he visto también, ahorita estamos haciendo también vamos a hacer una desactivación de índices a las 11 en la empresa en donde yo estoy haciéndole servicio, porque no se usan. Hemos activado el monitoreo durante 6 meses y hay índices que no se usan y ocupan espacio. Ojo, esos son candidatos a eliminarse. Esa instrucción en la parte superior alter index tal, monitoring usaje, me permite conocer si el índice está siendo usado. Si el índice está siendo usado, me va a colocar la fecha y la hora de cuál fue usado. Ya me lo va a marcar con un check. Nosotros hemos activado ese monitoreo de índice, justo lo que les cuento, durante 6 meses. ¿Ya? Y bueno, ya tenemos, ¿cuál es la idea? Primero desactivarlos y después de un par de semanas los eliminamos. ¿Ya? Esta instrucción es bien poderosa, no ocupa casi nada de tiempo, solamente es menos de un segundo para poder activar el monitoreo del índice. ¿Sí? Una vez que haces esa tarea, lo desactivas y lo eliminas. Bueno, lo desactivas, mejor dicho, ya puedes parar el monitoreo, ¿no? Le pones no monitoring usaje. Monitoring usaje, no monitoring usaje. La data que va a ser actualizada para que un índice se actualice y no, perdón, se monitoreo o no, es la vista VDOLAR-Object usaje. ¿Ya? Con estas vistas obtengo información de los índices, DBA indexes, DBA in columns, VDOLAR-Object usaje. Tenemos vistas dinámicas y vistas estáticas, ¿ya? O vistas de performance, ¿ya? Sí, en esas vistas yo pudiera conseguir información acerca de los índices. Muy bien, ¿qué hemos visto ahora? Un objeto en Oracle debe empezar siempre con un carácter y tener un nombre descriptivo que almacenará, ¿no? Eso ya lo sabemos. Un nombre, mejor dicho, que te permita conocer qué cosa es ese objeto, ¿no? Si es una tabla empleados, empleado, ¿no? Los índices nos permiten agilizar los tiempos de respuesta de una consulta. Eso es básico. No asigne índice para todas las columnas, ya que pueden afectar las operaciones de ML. ¿Correcto? Ojo ahí, ¿eh? Lucero, adelante. Sí, profesor. Yo tenía una duda. Lo que pasa es que quisiera saber cuál es la diferencia entre un índice y un hint. Un índice y un hint. A ver, lo que te permite hacer el hint es modificar el plan de ejecución que el optimizador ya había establecido. ¿Cómo así? A ver, una cosita bien rápida. Espérame un ratito, por favor. Un ratito. Ya, ok. El plan de ejecución, primero, ¿qué cosa es el plan de ejecución? Imagínense rápidamente que ustedes tienen una ruta, antes de la pandemia, obviamente, de su casa a la universidad. No, así no. A la universidad, ¿ya? Ustedes tienen una ruta que siempre se iban por acá, etcétera, etcétera, y llegaban en 30 minutos. Ya sabían, lo saben de memoria, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un día ustedes están saliendo de su casa y no pueden pasar por esta vía? No pueden pasar por esta vía, porque hay un aniego, porque hay un choque. Ustedes van a tener que desviarse. Van a tener que desviarse y seguramente ir por otra ruta para llegar a punto a su clase de base de datos. ¿Correcto? Demoraron 30 minutos más, con lo cual hicieron 60 minutos. ¿Ya? Si ustedes hubieran conocido, hubieran visto su celular, hubieran estado pendientes quizás de las noticias o en vivo de Canal N, etcétera, y se hubieran dado cuenta de este aniego, de este accidente, etcétera, ustedes hubiesen quizá tomado una ruta alterna de tal manera que se iba a demorar los 30 minutos que normalmente se demoran. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? El plan de ejecución es la ruta
más óptima que el optimizador, que es un elemento de la base de datos, va a tomar para poder resolver una consulta. Cuando tú ejecutas una consulta, lo que hace el optimizador es evaluar todos los caminos que tiene para resolverla. ¿Ya? Pueden haber 1 o 10. De esos 10 él va a escoger el más óptimo. ¿Ya? Y ese óptimo va a ser la ruta que el optimizador va a escoger para poder resolver más rápidamente tu consulta. Esta ruta es el plan de ejecución. El hint lo que hace es le dice, ¿sabes qué, optimizador de Oracle? A mí no me importa que tú conozcas la mejor ruta del mundo de la base de datos, no me importa. Yo conozco correctamente mis tablas y el join o el query que estoy haciendo y te pongo, por ejemplo, un hint llamado ordered. Hay muchos hints, ¿ya? Hay muchos hints. Ordered, ¿ya? Es un hint. Entonces, a ti no te va a importar lo que haga el plan de ejecución. Tú le dices, yo con este hint ordered ya te estoy cambiando el plan de ejecución optimizador que tú has hecho. Y yo con este hint te lo estoy cambiando. Entonces, él, gracias al hint que tú le estás colocando, va seguramente a hacer otra ruta, ¿no? La cual obviamente tú estás seguro que funciona más rápido que el optimizador, ¿no? Entonces el hint lo que te permite hacer es cambiar el plan de ejecución. El índice no te cambia ningún plan de ejecución. El índice lo que hace es te ayuda en las consultas, a que las consultas fueran resueltas de una manera más rápida. ¿Ok? Espero no haberlos confundido, pero así es, ¿sí? El hint es muy poderoso, pero tienen que tener cuidado de colocarlo en producción. Siempre prueben en instancias no productivas. ¿Ok? Listo. Bueno, al final dice genere índices según la cantidad de información diferente que puede tener una columna o una tabla, ¿no? Ya sabes, no puedes tener muchos índices en una tabla porque afecta las operaciones de media. ¿Ok? Alguna información adicional y nosotros ahorita vamos a pasar a la práctica. A menos que otra pregunta. No hay. Correcto, no hay preguntas. No hay preguntas. Muy bien, voy a poner exactamente ahorita la práctica está, la control de lectura CL0201 está en la unidad 3, por favor. Tenemos como siempre 15 minutos para resolverla. Son las 8:33, acá sería 33, acá está el 43. Y lo colocamos en 15 minutos. Listo, ya está. Tan, 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 tan. Adelante. Ya debería estar activa. Por favor, confírmeme. Dentro de la unidad 3, CL0201, JUE. Ojo. Perfecto, confirmado. Gracias por la respuesta, chicos.